¿por qué una fotografía tomada hace casi 100 años sigue siendo parte de nuestro día a día? A ver, no es común que una imagen publicitaria de 1932 termine siendo un referente en el cine, el diseño y la moda contemporánea. Pero Launch Atop a Skyscraper, o también conocida como Almuerzo sobre un rascacielos, logró algo que pocas fotos consiguen: transformarse en un arquetipo. Al analizarla para este proyecto, nos dimos cuenta de que su impacto en la cultura popular no es casualidad. La imagen funciona porque juega con una dualidad que nos fascina: la fragilidad humana frente a la monumentalidad del acero. La hemos visto parodiada en Los Simpsons, recreada por repartidores de Amazon en redes sociales o adaptada por marcas de lujo. Y eso sucede porque la imagen ya no pertenece solo a la historia de Nueva York, le pertenece al concepto universal del trabajo y la superación. Sin embargo, tras investigar el origen de esta pieza, lo que más nos impactó fue descubrir cómo pasó de ser una herramienta de marketing para el Rockefeller Center a convertirse en un símbolo de resistencia. Lo que hoy vemos como un póster decorativo en una cafetería, en su momento fue la respuesta visual a una de las épocas más oscuras de la economía moderna. En este video queremos desglosar no solo lo que vemos a simple vista, sino lo que esta foto nos dice sobre el poder de la imagen para moldear nuestra percepción del éxito y del peligro. Aquí es donde la investigación se pone interesante y, para ser honestos, un poco decepcionante si creías en la magia del instante espontáneo. Al cruzar los datos y ver los negativos originales, te topas con la realidad: la foto fue una coreografía. No fue un fotoreportero que pasó por ahí y tuvo la suerte. Fue una sesión de prensa organizada. El 20 de septiembre de 1932 había al menos 3 fotógrafos en esa viga: Charles Evetts, Thomas Kelly y William Leftwich. No estaban documentando una jornada de trabajo cualquiera, estaban ahí para crear contenido publicitario para el Rockefeller Center. De hecho, existen otras fotos de ese mismo día que casi nunca se muestran, donde se ve a los obreros haciendo cosas absurdas como fingiendo que duermen sobre el acero o jugando fútbol a esa altura. Como ejercicio periodístico, esto nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Pierde valor una imagen histórica si sabemos que los sujetos estaban posando? La respuesta es no. Para la época, el fin justificaba el medio. Necesitaban una foto potente para vender oficinas en un edificio nuevo. Pero viéndolo con ojos actuales, nos damos cuenta de que estamos ante uno de los primeros casos de noticia construida. La altura era real, el peligro era real y los hombres eran obreros de verdad. Pero la escena, que nos ha conmovido por casi un siglo, fue en realidad un montaje publicitario y muy bien ejecutado, además de estar fríamente calculado. Uno de los puntos que más resalta de esta investigación es el silencio que rodeó a los protagonistas por casi 80 años. Para el periodismo de 1932, estos 11 hombres no eran sujetos de una noticia, eran piezas de una composición. Durante años, nadie se preguntó quiénes eran, de dónde venían o si habían sobrevivido a la construcción del edificio de RCA. Eran literalmente fantasmas sobre el acero. Fue apenas en la última década cuando investigaciones independientes, lideradas por el documental Met a Bluch, empezaron a rastrear los nombres detrás de los rostros, gracias a cartas familiares y a registros de inmigración. Hoy podemos señalar con nombre y apellido algunos de ellos, como los irlandeses Joseph Ernest y Joe Curtis. También se logró identificar a Sonny Green, el hombre del extremo derecho que sostiene un cigarro. Recuperar estos nombres no era solo un detalle curioso, era un acto de justicia periodística. Al ponerles nombre, transformábamos una imagen publicitaria en una crónica humana. Nos obliga a ver que detrás de la gran obra de Rockefeller había individuos reales, con familias y miedos que fueron invisibilizados por la lente de la época para que el rascacielos fuera lo único importante.
Es importante destacar que estos hombres no fueron los únicos que participaron en la obra. También participaron los Mowat, una isla de Canadá que tienen una reputación mítica de no tener vértigo. Para la realidad periodística es que simplemente eran trabajadores extremadamente hábiles que se adaptaron a la estructura de hierro de Nueva York para sostener a sus reservas. Muy detalladamente vemos al hombre del extremo derecho, Sonny Glynn. Él se cree que era un irlandés que emigró buscando el sueño americano. Su familia lo reconoció por su postura y su gorra. Esta foto es un ejemplo perfecto de cómo a veces nos fijamos tanto en que la imagen se vea impactante que nos olvidamos de quiénes son los que están ahí. Por mucho tiempo a nadie le importó quiénes eran esos hombres, solo importaba que la foto se viera bien para vender el edificio. Al final, el anonimato de estos obreros nos enseña que el periodismo no puede quedarse solo en la superficie, tiene que rescatar la historia de la gente, porque sin ellos la foto sería solo una viga vacía. El segundo hombre por la izquierda, aquel que aparece ofreciendo fuego a sus compañeros, es Nacho Ibargüen, un inmigrante natural de Balmaceda. Lo más sorprendente es que su propia familia en España no tenía idea de este hito. El vínculo comenzó a reconstruirse en 1958, cuando la viuda de un familiar viajó de Nueva York a Bilbao, buscando sus raíces. A partir de ahí se retomó el contacto por carta y en 1961 el hijo de Nacho, Donald Peter o Dani, visitó el País Vasco por primera vez. El misterio se resolvió finalmente en la década de los 80, de la forma más cotidiana posible. Durante uno de sus viajes anuales a la Balmaceda, Dani trajo regalos de Estados Unidos para sus tíos y primos. En señal de agradecimiento, la mujer de uno de los primos le entregó un detalle que había comprado en la corte inglesa: una copia enmarcada de la famosa foto de los obreros en la viga. Al ver el cuadro, Dani rompió a llorar ante la sorpresa de sus parientes. No era por el detalle, sino por lo que veía en la imagen. Señalado el segundo hombre de la fila, exclamó: "Este es mi padre". Gracias a esos encuentros casuales, la familia Ibargüen descubrió que Nacho no solo había emigrado en busca de un futuro mejor, sino que su rostro se había convertido, sin ellos saberlo, en el símbolo eterno del esfuerzo y la construcción de la Nueva York moderna. Y al final, casi 100 años después, esta imagen nos sigue dejando con la boca abierta, no por la altura del edificio, sino por el peso moral de quienes lo construyeron. Nos recuerda que cada gran obra que admiramos hoy tiene sus raíces en una historia de supervivencia, porque al final las ciudades no lo hacen los planos ni el concreto, lo hace la gente que sin más arnés que su propia voluntad se atreve a mirar al vacío para construir el mañana.